Las misericordias de Dios se renuevan cada mañana. Su voluntad es buena, agradable y perfecta. Bienvenidos a una nueva emisión de Vidas con Propósito, para volver a vivir. Dios no envió a un médico, un psicólogo o un economista. Envió un Salvador, porque el mal más serio, el problema más serio de la humanidad es su pecado. Hola, muy buenos días, bienvenidos una vez más a Vidas con Propósito, para volver a vivir. Les saluda Oscar Plata. Hoy es el día de teología pura teología, y continuaremos con la serie Lo que creemos, compartiendo el sexto tema de esta serie, la salvación. Tú nos creaste con un propósito. La salvación, la doctrina de la salvación, compartiremos en esta mañana, y quiero repetir la frase con la que iniciamos para que quede más clara. Dice: Dios no envió a un médico, a un psicólogo o a un economista, envió un Salvador, porque el más serio problema del hombre es su pecado. Así que este tema tan interesante de hoy lo va a compartir de nuevo el pastor Ángelo Becerra, pastor de la comunidad Vida con Propósito, quien responderá a los interrogantes de hoy. Buenos días, pastor. Buenos días, Oscar. Buenos días, estimado oyente. Gracias por escucharnos. Usted es la razón por la cual nosotros hacemos el programa. Lo hacemos para la gloria de Dios, pero para la edificación suya. Recordamos, querido oyente, que usted puede escuchar nuevamente los programas de Vidas con Propósito a través de internet, ingresando a nuestro canal en YouTube, escribiendo en el buscador de esta página Comunidad Vida con Propósito. Allí los podrá escuchar en cualquier horario, y también puede suscribirse a nuestro canal para que reciba las novedades de los programas que subimos a la red. Estás escuchando Vidas con Propósito, para volver a vivir. Esta serie, Lo que creemos, está compuesta de 16 temas que nos enseñan las doctrinas básicas de la Biblia y que todo cristiano debe conocer. El día de hoy veremos la doctrina bíblica de la salvación. Pastor Ángelo, ¿cómo dice la sexta doctrina de las asambleas de Dios y qué enseña? Bueno, Oscar, antes de decirle sobre la sexta doctrina de las asambleas de Dios, quisiera clarificar el por qué hemos decidido tratar esta serie. Pues entendemos que no todos los oyentes son de las asambleas de Dios, y qué bueno que sepan al escucharnos qué es lo que nosotros como iglesia creemos, nuestro concilio de las asambleas de Dios, qué es lo que cree, obviamente todo fundamentado en la palabra de Dios. Bueno, como dice la sexta doctrina, dice así: creemos en la salvación por medio de la fe en la obra redentora de Jesucristo. Y desde luego que clara y vastamente las Sagradas Escrituras muestran esta preciosa verdad que brinda esperanza y gozo a todos los hombres. Dice Juan 14:6: yo soy el camino, la verdad y la vida. Le contestó Jesús: nadie llega al Padre sino por mí. ¿Qué está diciendo ahí Jesús? Que solo Él es el camino único, Él es el Redentor, ¿sí? Nadie más puede redimir al hombre del pecado. y que no hay otras opciones. No hay otros caminos, exactamente. Hechos 4:12 dice así: de hecho, en ningún otro hay salvación, porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres mediante el cual podamos ser salvos. Aquí categóricamente Pedro está afirmando que la salvación es únicamente por Jesús. Primera Timoteo 2 del 5 al 6 dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, quien dio su vida como rescate por todos. Este testimonio Dios lo ha dado a su debido tiempo. Nuevamente aquí el escritor, bueno, en este caso Pablo, está afirmando con contundencia que el único mediador, que el único redentor es Cristo Jesús. ¿Y por qué es redentor? Porque Él dio su vida, Él fue el sacrificio. Segunda Timoteo 1:9 dice: pues Dios nos salvó y nos llamó a una vida santa, no por nuestras propias obras, sino por su propia determinación y gracia. Nos concedió este favor en Cristo Jesús antes del comienzo del tiempo.
Y Tito 3:5 dice: Él nos salvó no por nuestras propias obras de justicia, sino por su misericordia. Nos salvó mediante el lavamiento de la regeneración y de la renovación por el Espíritu Santo. Verdades absolutas, verdades que creemos en el Concilio de las Asambleas de Dios, que creemos como creyentes. Bueno, pastor, ya que hablamos de salvación, la pregunta que surge aquí es: ¿de qué nos salvó Dios por medio de su Hijo Jesucristo? Básicamente podríamos decir que Dios, por medio de su Hijo Jesucristo, nos salvó en 3 aspectos. Número 1, nos salvó de la pena del pecado, porque el pecado tiene una pena, o sea, tiene una condena, tiene una paga. Número 2, nos salvó del poder del pecado, o sea, Él quitó el dominio, la esclavitud que el hombre tenía hacia el pecado. Eso también implica la salvación. Algunos dicen que Dios los salvó, pero siguen en su pecado. Eso significa que no se han encontrado con Cristo Jesús. Y lo tercero es que el Señor, Cristo Jesús, por medio de su sacrificio, nos salvará de la presencia del pecado, porque pues tampoco podemos negar que mientras estemos en este cuerpo vamos a tener presencia de pecado, estamos luchando contra el pecado, en algunas ocasiones vamos a ser seducidos por la tentación. Entonces la salvación gloriosa y definitiva se dará cuando el Señor quite la presencia del pecado. Eso será en la glorificación. Eso será cuando muramos o cuando Cristo vuelva por nosotros. Muy bien, pastor, revisemos un poco más a fondo cada uno de estos aspectos que tienen que ver con la salvación que Cristo alcanzó por medio de su sacrificio para todos los que creemos en Él. Empecemos con el primero, la salvación de la pena del pecado. ¿Qué significa esta salvación para el creyente? Bueno, usted y yo, estimado oyente, somos convictos delante de Dios. Todos hemos pecado y por lo tanto todos merecemos una pena justa. Usted y yo merecemos el infierno de fuego, eso lo dice la palabra de Dios. Y precisamente del infierno es de lo que el Señor nos ha salvado en cuanto a la pena del pecado. Si Jesucristo no hubiese sido crucificado a favor nuestro, no habría más remedio. Todos, absolutamente todos, iríamos al infierno. Esto no es que se predique mucho, Oscar, ¿cierto? Muy poco. No es que se predique mucho, pues eso no vende. Esto no es atractivo, esto no gusta mucho a los oídos. Los predicadores del falso evangelio entienden esto muy bien y es por eso que ofrecen un evangelio diferente, un evangelio que huele a evangelio, pero cuando usted lo prueba, no sabe a evangelio. No al menos al evangelio de la Biblia. Es como cuando su plato preferido huele delicioso, pero cuando usted lo prueba se da cuenta que no es lo que usted esperaba. Tristemente, muchos están consumiendo un evangelio que aparenta ser el evangelio, pero no es ni en lo más mínimo. Así que nosotros debemos prestarle mucha atención. Si yo no he creído en el evangelio de Jesús, yo no soy salvo. Si estoy creyendo en un falso evangelio, yo no soy salvo. Para ser salvo debo creer en la verdad del evangelio, en el auténtico evangelio. Pastor Ángelo, ¿de qué otra manera se conoce el hecho de haber sido salvado de la pena del pecado? Bueno, teológicamente se utiliza un término, y es lo que los teólogos han llamado la justificación. O sea, la salvación es la justificación que Dios hace. Bueno, entonces definamos qué es la justificación. La justificación es el acto soberano de Dios de declarar justo al pecador arrepentido, no en base a su propia justicia, sino a la justicia de Cristo. Eso lo hace Dios. Vea, es interesante la definición. La justificación es el acto soberano de Dios de declarar justo. O sea, Dios dice, esta persona es justa. Eso no lo dice el predicador, ¿sí? Eso no lo dice la iglesia, eso lo dice Dios. Dios declara justa a esa persona, pero ¿por qué la declara justa? Porque esa persona se arrepintió, esa persona que es pecadora se ha arrepentido de su pecado, y Dios la declara justa no en base a esa persona, porque esa persona tiene pecados, sino en base a la obra justificadora de Cristo Jesús, a la justicia de Cristo. Quiere decir que para que el Padre perdone al pecador,
ordena que éste se arrepienta? Claro que sí, absolutamente sí. Y que nos quede bien claro, estimado oyente, sin arrepentimiento no hay perdón. Permítame, se lo repito, sin arrepentimiento de pecado no hay perdón de los mismos. Y es bueno aclarar que aunque el arrepentimiento incluye el dolor por haber hecho lo malo ante los ojos de Dios y de las personas que nosotros pues le hicimos también daño, también incluye la firme determinación de apartarse del pecado. Si alguien no se aparta del pecado, no puede pensar tan siquiera que ha sido justificado ante Dios. Porque el hecho de que no sea capaz, de que diga es que no puedo, es que yo trato pero no soy capaz, sigo en mi pecado, eso significa que no ha conocido a Jesús, que no se ha encontrado con el Evangelio. O sea, que no ha habido un verdadero arrepentimiento. Exactamente. Hechos 2, 36 al 38 dice así: por tanto, sépalo bien todo Israel que a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Mesías. Cuando oyeron esto, todos se sintieron profundamente conmovidos y les dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: hermanos, ¿qué debemos hacer? Arrepiéntanse y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados, les contestó Pedro, y recibirán el don del Espíritu Santo. ¿Qué les dijo Pedro? Arrepiéntanse. Sin arrepentimiento no hay perdón. Digo, si ustedes se arrepienten, recibirán el perdón. Hechos 17:30 dice: pues bien, Dios pasó por alto aquellos tiempos de tal ignorancia, pero ahora manda a todos, en todas partes, que se arrepientan. ¿Dios a quienes le manda que se arrepientan? A todos. ¿Y en qué lugares? En todas partes. En todas partes. Entonces, el arrepentimiento es una orden universal dada por Dios Padre. Es una orden que muchos están desacatando, es una orden que muchos están desobedeciendo. Dios le ordena a todos los seres humanos que se arrepientan. Pastor, hoy se ha pasado por alto el arrepentimiento usando o se usa, digamos, la famosa oración de fe, donde la persona expresa o le pide perdón al Señor, pero no ha sido producto de un arrepentimiento, de un dolor por el pecado. Así que la persona cree que ha aceptado al Señor, pero se pasa por alto digamos, paso fundamental que es el arrepentimiento para ser salvo. Usted tiene razón, Oscar. Hay un peligro en poner como una confianza excesiva en llevar a una persona a repetir una oración, la famosa oración de fe. Y más grave todavía, como usted lo expresa, que no sea producto del arrepentimiento genuino. Entonces uno tiene que ser muy claro en la exposición bíblica, porque a veces lo que se mueven son las emociones, ¿no? A veces, ay, acepta a Jesús. No, Jesús no nos está llamando tanto a que le aceptemos. Jesús nos está llamando a que nos arrepintamos de nuestra maldad y nuestro pecado. Así que si una persona hizo una oración, incluso si una persona se bautizó y realmente no se ha arrepentido, ese bautismo no tiene validez delante de Dios Padre. Bueno, usted hablaba anteriormente que el Señor nos salvó de la condenación del infierno, de la pena del pecado, y esa pena es la condenación del infierno. La doctrina del infierno es muy difícil de aceptar a la mente de muchas personas, y por tal motivo surge el siguiente cuestionamiento: ¿sería capaz un Dios de amor mandar al infierno a los pecadores? Pues Oscar, si no lo hiciera, quedaría en duda el amor de Dios hacia sí mismo, porque Él es santo, y hacia quienes sí se apartaron del pecado y vivieron para Él. Ahora, es claro que hay una lucha interior en la mente de las personas acerca del amor y de la justicia de Dios. Eso pues uno lo entiende. Todos en su gran mayoría, pues podríamos decir, abogan que Dios no condenará a nadie porque pues, Dios es un Dios de amor. Que un Dios de amor pues no podría hacer tal cosa. Vea, un Dios de amor, dicen ellos, no podría mandar a sus criaturas que ama a un infierno de fuego. Ellos creen que el amor de Dios excluye su justicia, y eso no lo presenta la Biblia. La Biblia nos muestra que Dios es perfectamente amoroso y al mismo tiempo dice que es perfectamente justo, lo uno y lo otro al mismo tiempo. No es que Dios es un 80, pongámoslo en proporciones, 80% amor, 20% justo, no, plenamente amoroso,
plenamente justo. ¿Cómo unir estos dos conceptos, el amor y la justicia de Dios? Bueno, permítame tratar de explicarlo con la siguiente historia para que nos quede más claro estos dos conceptos. Usted llega a su casa, estimado oyente, y encuentra que toda su familia fue asesinada. Sí, vamos a suponer eso. Es más, usted encuentra los cuerpos de sus familiares sangrando y al asesino sentado mirando ahí televisión en la sala de su casa como si nada. Rápidamente, pues usted llama a la policía, llama a la fiscalía, el criminal es llevado y pronto se encuentra en un tribunal. El juez examina todas las pruebas y se alista para dar el veredicto. Ante la sorpresa suya y de todos los que están presenciando el juicio, el juez dice: ay, yo soy muy amoroso, yo en verdad amo a este pobre hombre. A mí no me parece justo enviarlo a la cárcel, ni mucho menos aplicarle la pena capital que mi país reglamenta. Yo lo declaro inocente. Vea, estimado oyente, ni usted ni nadie creerá esas palabras. Es seguro que ni usted ni nadie dirá: qué juez tan amoroso, qué juez tan buena gente, necesitamos más jueces como ese. No, de ninguna manera. Usted pedirá a los medios nacionales e internacionales que hagan presión para que se haga justicia. Usted va a apelar esa decisión, porque en su mente claramente está la idea de injusticia. Ahí se efectuó injusticia. Esto es precisamente lo que quieren algunos que Dios aplique a las personas que han pecado. Ellos dicen equivocadamente: Dios no mandará a nadie para el infierno porque Dios es amor. Ellos creen que al final todos serán salvos o que se saldrán con la suya, pues después de la muerte no hay nada más. Eso es una gran mentira a la luz de la palabra de Dios. El amor de Dios y su justicia fueron manifestados en Cristo Jesús. Por eso Cristo Jesús muere. Ahí se ha fusionado el amor y la justicia de Dios. Pero quien se rehúse a aceptar el amor de Dios, la buena noticia de Dios, que Dios perdona en Cristo Jesús, pues se expondrá entonces a la justicia de Dios, que lo llevará obviamente a la condenación eterna, al infierno de fuego. Bueno, lo que usted dice tiene que ver también con la doctrina errada del universalismo, que dice que al final Dios a todos los perdonará. O la aniquilación, que después de la muerte no hay nada, sí, que exacto, lo que creen los testigos de Jehová, que después de la muerte, ay, bueno, el que murió, murió y ya no pasa nada. No, eso sería burlar a Dios. Pero ¿qué dice la Biblia? Bueno, estamos hablando de la pena del pecado, que es de lo que el Señor nos libró por medio de su sacrificio. Vea lo que dice la Biblia, Daniel 12:2. Y del polvo de la tierra se levantarán las multitudes de los que duermen, algunos de ellos para vivir por siempre, pero otros para quedar en la vergüenza y en la confusión perpetuas. En este mismo versículo habla de salvación y habla de condenación eterna. Mateo 25:46 dice: aquellos irán al castigo eterno, escúchelo, oyente, aquellos irán al castigo eterno, y los justos, o sea, los que fueron justificados por Dios, y los justos a la vida eterna. Juan 3:16, centro del Evangelio: porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que cree en Él no se pierda, o sea, que los que no creen se pierden, sino que tenga vida eterna. Juan 3:36 dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rechaza al Hijo no sabrá lo que es esa vida, sino que permanecerá bajo el castigo de Dios. Romanos 6:23: porque la paga del pecado es muerte, mientras que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. Vea, cuando yo leo estos textos y otros versículos sobre el destino final de quienes viven en pecado, de los que no creen en Jesús, me asombra que muchos predicadores no hablen de ello. Hay muchísimas personas que en verdad creen que el infierno es ficticio, que es un cuento de hadas, pero tan real es el infierno como lo fue el sacrificio de quien murió para liberar de ese lugar a aquellos que crean en él. Estamos en Vidas con Propósito en el dial 1020 AM y por internet a través de radioprimavera.com. La doctrina de la salvación.
Pastor Ángelo, en el segmento anterior usted se refería al infierno como el lugar de castigo final y eterno para los pecadores que no crean en Jesús. ¿Habló Jesús del infierno como destino final de los que se pierden? Más de lo que nos gustaría. Más que Pablo, más que Pedro, más que Juan, más que Santiago, más que cualquier otro, Jesús es el que revela a plenitud la doctrina del infierno. Marcos 9, 42 al 48 son palabras de Jesús, dice así: pero si alguien hace pecar a uno de estos pequeños que creen en mí, más le valdría que le ataran al cuello una piedra de molino y lo arrojaran al mar. Si tu mano te hace pecar, córtatela. Más te vale entrar en la vida manco que ir con las dos manos al infierno, donde el fuego nunca se apaga. Y si tu pie te hace pecar, córtatelo. Más te vale entrar en la vida cojo que ser arrojado con las dos manos al infierno. Y si tu ojo te hace pecar, sácatelo. Más te vale entrar tuerto en el reino de Dios que ser arrojado con los dos ojos al infierno, donde su gusano no muere y el fuego no se apaga. O sea, tan real es el infierno que Jesús hacía advertencias y ponía ejemplos, digamos, extremos, ¿no? Hablar de sacarse un ojo, cortarse una mano. Sabemos que estaba hablando en sentido figurado, desde luego, pero el ejemplo es fuerte, ¿no? A la mente de sus oyentes. Lucas 16, 23 dice: en el infierno, en medio de sus tormentos, el rico levantó los ojos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro junto a él. Esta es una historia, no es una parábola, es una historia donde Jesús está hablando la realidad del infierno. Esos pasajes que usted acaba de leer, el término infierno se refiere a ese destino final donde irán los que se pierdan por no poner su confianza en Cristo Jesús para salvación. Aquí la palabra traducida infierno es Hades. Y no es precisamente el infierno o lago de fuego, sino una antesala a este. Ahora yo pregunto, si la antesala del infierno, o sea, del lago de fuego, es un tormento, es un tormento fuerte actualmente, ¿cuánto más será el mismísimo infierno? O sea, ¿dónde están las personas actualmente que no pusieron su confianza en Cristo Jesús? Están en el Hades. Realmente esa sería la palabra más adecuada. En el hebreo Seol. En el hebreo el mismo Seol. Pero el lago de fuego es diferente. Apocalipsis 20:15 dice: aquel cuyo nombre no estaba escrito en el libro de la vida era arrojado al lago de fuego. Apocalipsis 21:8 dice: pero los cobardes, los incrédulos, los abominables, los asesinos, los que cometen inmoralidades sexuales, los que practican arte mágica, los idólatras y todo lo mentiroso recibirán como herencia el lago de fuego y azufre. Esta es la segunda muerte. Bueno, pastor, nuevamente, ese lugar que menciona la Biblia es muy aterrador y espeluznante. ¿De verdad Dios enviará ya a los que no hayan creído en Jesús? Claro que sí. La doctrina del infierno no tiene otro propósito sino mostrar lo que no merecemos los pecadores. O sea, allá lo que va a ir al infierno va a ir gente es pecadora, ¿sí? Gente que no ha sido justificada, gente que no ha sido perdonada por el Señor porque nunca pusieron su confianza en Cristo Jesús. Y volviendo al ejemplo del asesino que citábamos anteriormente, algunos dirán: pero es que yo no he matado a nadie, ¿cierto? ¿Será que también Dios me condenará a mí si no me arrepiento de mis pecados y si no creo en el sacrificio de Cristo? Le voy a decir lo que dice la Biblia acerca de usted, si esa es su posición. Romanos 3 del 9 al 18. ¿A qué conclusión llegamos? ¿Acaso los judíos somos mejores? De ninguna manera. Ya hemos demostrado que tanto los judíos como los gentiles están bajo el pecado. Así está escrito: no hay un solo justo, ni siquiera uno. No hay nadie que entienda, nadie que busque a Dios. Todos se han extraviado. Por igual se han corrompido. No hay nadie que haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Su garganta es un sepulcro abierto, su lengua practica el engaño, hay veneno de víbora en sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura. Veloces son sus pies para ir a derramar sangre, dejan ruina y miseria en su camino y no conocen el camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Este pasaje lo que nos enseña es que todos, absolutamente todos, merecemos el infierno como pena por nuestro pecado. Es que nosotros pecamos, pero la justificación es lo que nos libra, lo que nos absuelve o lo que nos salva de esa pena por el pecado. ¿Qué implicación tiene que alguien haya sido justificado por Dios, es decir, que haya sido salvado de la pena del pecado,
del infierno de fuego. Bueno, hay una consecuencia. Vea lo que dice Romanos 5:1. En consecuencia, ya que hemos sido justificados mediante la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. O sea, alguien que pone su confianza en Cristo, ahora goza de paz con Dios. Alguien que haya puesto su confianza en Jesucristo, ahora tiene paz consigo mismo. O sea, ni aún su conciencia le acusa. ¿Por qué? Porque puso su confianza en Cristo Jesús. Alguien que haya puesto su confianza en Cristo Jesús, ahora tiene paz hasta con los demás, ¿cierto? Tiene esa capacidad de relacionarse. ¿Por qué? Porque ha recibido el perdón de Dios, ha recibido la salvación que únicamente proviene por medio de los méritos de Cristo Jesús. Apreciado oyente de Vidas con Propósito, mañana viernes dentro de la nueva programación tendremos el espacio dirigido a la familia. Es el Viernes de la Familia, donde continuamos con la serie Los Lenguajes del Amor, así que no se la pierda. Si desea comunicarse con nosotros, nos puede llamar al teléfono 310-212-4602, 310-212-4602. Gracias por escucharnos y les deseamos que pasen un día muy feliz.